Hola, hola catadoras y catadores, bienvenidos a otro episodio más de Noches de Tinto. Cari, ¿a quién tenemos de invitado el día de hoy? Pues bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial para mí, que tengo el privilegio de llamarle amiga. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica y tiene un doctorado actualmente en ciencias sociales. Tiene su consulta privada de psicoanálisis y bueno, ella es la doctora Yaritza Matthews y nos va a estar ayudando con el tema de narcisismo. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Y pues bueno, queremos empezar con este temita preguntándote qué es el narcisismo, Yari. Va. Bueno, mira, el narcisismo se puede ver de varias maneras, ¿no? Una de las cosas que yo estuve pensando un poquito cuando estaba preparando el tema es que una manera de ver el narcisismo, cuando ustedes lo piensan como en el sentido común, como en algo como más coloquial, ¿en qué piensan? ¿Piensan en una persona que cómo es? A ver, díganme, ¿qué se les ocurre a ustedes? Yo el otro día que estábamos platicando les dije a Yasmín y a Cari, Narciso, y hasta se rieron de mí. Ajá. Y yo sí, para mí esa palabra viene de Narciso. Del mito de Narciso. Ajá. Que lo toman como un referente para hacer una especie de analogía o de análisis y luego entender a fondo esta patología que ahorita se las voy a explicar. Cuando hablamos de un narcisista, generalmente como que en el sentido común vamos a pensar en aspectos como es egoísta, es una persona arrogante, es una persona que piensa mucho en sí mismo o que es egocéntrico, ¿no? Que como que se centra, o sea, su centro está en sí mismo. Es una persona a la que se le dificulta empatizar con el otro, ¿no? Un narcisista no tiene empatía por el otro, es alguien que solo ve por sí mismo. Eso es como que vamos a hablar en un sentido común, ¿no? Resulta que hay un montón de formas de verlo y ahora vamos a ir profundizando poco a poquito conforme ustedes también me vayan haciendo preguntas y vayamos platicando, pero en realidad el narcisismo es una estructura mental, es un tipo de personalidad y puede bien ser un narciso, una persona que tenga todas estas actitudes, pero también puede ser narciso una persona que predica con bondad y que como que cuida mucho esa imagen de sí mismo de ser perfecto, de ser bueno, entonces es como que entra en una paradoja ¿no? De yo no quiero ser arrogante y entonces mi imagen la cuido desde el ser bueno. Entonces eso también habla de parecer bueno. O de parecer Ajá. bueno, ¿no? Porque uno de los dilemas del narcisista es que cuida mucho su imagen, que ahorita vamos a ir viendo de dónde viene y todo el tema, ¿no? Pero entonces en realidad ni una persona arrogante necesariamente es una persona narcisista, porque a veces todos podemos tener un poco de arrogancia, ni una persona que necesariamente haga el mal, digamos, ¿no? Ni tampoco quien hace el bien necesariamente no es un narcisista. Entonces ahí hay como una paradoja, un dilema que tiene que ver con separar ciertos comportamientos, digamos, con lo clínico que ya sería una estructura mental y ahorita ya se las voy platicando, ¿no? Pero eso es como que una intro, ¿no? Al narcisismo. Como dices, todos tenemos ciertas características nada más no Ajá. significa que ya tengamos un trastorno. Exactamente. Podemos tener ciertas defensas narcisistas, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que no me le acerco porque si me rechaza me va a doler un montón? Ese es tu narcisismo cuidándose. Quiero dar cierta imagen ante los demás, ese es tu narcisismo, pero hay ciertas cosas que son normales y que son hasta en pro de ciertas funciones de vida, ¿no? Por ejemplo, si tengo amor propio me voy a cuidar, me voy a proteger. Y hay otra forma de verlo dentro de la clínica, esta es la normal, ¿no? Donde incluso hasta para un duelo necesitamos esa parte narcisista de lamento, de como que se retrae toda esa energía y es nuestro amor propio y eso que duele mucho lo tenemos que atender, ¿no? Pero dentro de la clínica se ven todos estos movimientos normales y luego está la otra que es la patológica, que eso viene ya por la historia, el desarrollo y ahorita ya pues al ratito profundizamos en eso. Entonces podemos asociar al narcisista con el egoísta, egocéntrico y ególatra. Es una de las principales y como que las que se visibilizan más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lo que está centrado el narcisista es en su imagen propia. Lo que sea que para esa persona sea
la imagen perfecta, ¿no? De hasta del ser muy bueno. No, si yo soy pura santa y yo tengo un complejo de superioridad por ser bueno, puedo ser alguien narcisista. Ahora hay que diferenciar, pueden ser conductas nada más o puede ser una patología, pero eso nada más en la clínica lo podemos saber. O sea, nosotras, por ejemplo, si nos metemos a una relación narcisista y vemos un foco rojo o la red flag que dicen, Ajá. no, nosotros no podríamos diagnosticarlo, pero sí podríamos saber que tuvo un comportamiento narcisista. Puede haber una conducta narcisista o puede haber algo más grave que solamente en terapia, pero igual también les puedo dar algunos tips, algunas cosas que ustedes pueden ir notando y sintiendo que les puede dar a sospechar de que están con una persona narcisista, ¿no? Se vuelve confuso porque también ahí está uno implicado y entonces fue el otro, fui yo. Entonces, como que el mejor escenario en realidad es la terapia. Pero lo que sí les puedo decir es que si ustedes en algún momento tienen dudas, lo mejor es ir con un especialista que les aclare las dudas. También otra manera es pensar, a ver, ¿seguido me siento así yo o es algo con esta persona, ¿no? Algo me está, o sea, siempre pienso como hacer caso a esta parte intuitiva, que aunque no nos va a dar la respuesta definitiva, pero sí nos va a decir como, oye, aquí algo está mal, me siento abandonada, me siento triste, siento que me evalúa mucho, siento que de repente se ausenta y me ignora, o sea, como que hay ciertas cositas, ¿no? Es muy perfeccionista, le hago una crítica y se pone muy mal, o sea, hay como ciertas cositas que uno puede decir, a ver, puede ser que esté con una persona narcisista, que en el peor de los casos, si sí lo fuera, pues va a ser una persona que no va a tener empatía, no se va a relacionar sanamente, va a hacer mucho daño. Pero también puede ser una persona que tiene otro tipo de personalidad y simplemente está usando ciertos comportamientos narcisistas. Si se da cuenta, le va a dar culpa y lo va a tratar de solucionar. Pero si hablamos de un narcisista como tal, que es mucho más complejo, pues ahí sí es un caso más grave, ¿no? Fíjate que yo en mi relación pasada había ciertos comportamientos de parte de él que yo no entendía. Entonces, eso me orilló a ir a terapia, como tú dices. Exacto. Entonces, cuando yo llego con una terapeuta, pues ella me dice, ¿no? Que él es una persona narcisista y yo en ese entonces desconocía totalmente de este tema. Y me dice ella, no te asustes porque como que vio mi reacción de que me asusté porque yo desconocía totalmente y me dice, no te preocupes, no es nada como violento, por decirlo así, pero tómalo como si él tuviera una enfermedad, que creo que es como algo que quiero también preguntarte, como si estuviera enfermo. Me dice y que pues no sabemos si eso tenga esta solución. Tu tarea, me dice, es irte a casa, leer sobre el narcisismo, identificar si realmente esta persona pues lo es. Es como me dijo, haz una listita y lee lo que es una persona narcisista, entonces tú vas a ir palomeando que sí, que no. Para tu siguiente terapia, para tu siguiente cita me vas a decir si realmente pues eso no es. Entonces aquí sí la importancia que tú dices, o sea, tienes que ir a terapia para descubrirlo. Y más si no logras como identificar el por qué la otra persona o tú puede ser también estés teniendo este tipo de comportamiento. Tú puedes tener ciertas defensas narcisistas y protegerte de manera narcisista, pero si tú sientes angustia, culpa, cuestiones que son más que se mueven en un vínculo sano, seguro no eres narcisista, pero puedes tener defensas narcisistas, ¿no? Como por ejemplo el preocuparte mucho de la imagen, heridas, ¿no? Que de repente el ego duele y entonces hazte para allá, o sea, hay defensas, hay movimientos, pero si tú estás sintiendo culpa,
no va por ahí. Puedes tener, te digo, defensas, pero sí puedes sospechar de alguien si, por ejemplo, es muy duro, si ves que no, ni se inmuta cuando te hace daño, cuando dice algo que hiere, ahí sí podemos sospechar Y de que sí, hay algo. creo que a mí lo que me orilló totalmente era como esa falta de empatía tan grande que a mí, o sea, yo decía, es que cómo es posible que no, o sea, o que no te duela esto, o que no tengas ni siquiera la empatía para decir las cosas. Y eso fue lo que me llevó a terapia. Entonces ahora quiero preguntarte, si el narcisista, o sea, ¿es una personalidad o un trastorno? Ahí te va. Aquí es un juego de conceptos porque trastorno lo utiliza más la psiquiatría, ¿verdad? Pero muchas veces cuando nosotros decimos personalidad narcisista o estructura mental, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero en realidad, como les decía, hay ciertas cosas que sí pueden ser parte de una personalidad. Dentro de las estructuras mentales está, no sé si han escuchado, la psicosis, ¿no? La neurosis, la personalidad límite, o ¿no? Que la límite de la personalidad. Entonces hay varios caminitos y dentro y muy cerca de una de las del límite de personalidad está el narciso, que es cuando tienen problemas con las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, cuando ya viene desde los primeros años de vida y se arma una estructura, digamos que ahí ya es algo grave. Desde psicoanálisis lo vamos a llamar estructura narcisista o una estructura mental narcisista, ¿no? Un tipo de personalidad narcisista. Y el psiquiatra le va a decir trastorno, pero en realidad nos estamos refiriendo a lo mismo. Lo que pasa es que cuando ya dices trastorno y ellos como que necesitan una guía de si cumples con esto, ¿no? A veces pues hay que intervenir médicamente y demás, ¿no? Por ejemplo, con una psicosis y demás. En psicoanálisis no lo llamamos así, pero sí es una patología a final de cuentas. ¿Qué nos va a decir que sí puede ser una patología? Las consecuencias. No se sabe desarrollar, relacionar sanamente, no siente culpa, no empatiza, y a veces también el narcisista sufre mucho porque alguna de las cosas que siente muy fuerte es la frustración. Siente mucho hastío, tiene muchas sensaciones de vacío, como que nunca nada es suficiente. ¿Hay inseguridad, en esa persona? Puede haber, pero más por el lado de querer sostener esa imagen y que si la tocas ahí se va a tambalear. Va a tambalear, sí. Entonces, por eso es difícil darles la contra, ¿no? Es difícil darles la contra. No puedes ponerte con un narcisista a intentar arreglar las cosas. O sea, ellos siempre quieren tener la razón, por decirlo así. Porque si tú haces esto, por ejemplo, con un narcisista, lo que va a pasar es que le estás rompiendo su imagen. Y ellos se sostienen con su imagen, porque todo el conflicto viene, y ahora lo podemos profundizar, de que no quieren necesitar de alguien más, y entonces para no necesitar de alguien más, pues yo tengo que darme y ser mi propio proveedor de todo, de amor, de éxitos, o sea, entonces tú me mueves ahí, me contradices, tú estás mal, tú eres la mala, tú eres la mala, ¿no? Entonces tienes malas intenciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, me imagino que un narcisista en relación de pareja asociado con otro narcisista, pues no se podría dar como que ahí bien la relación. Me imagino que ellos agarran un perfil de persona. ¿Qué tipo de personas son las que se acercan a los narcisistas o qué tipo de personas atraen ellos? Pues en realidad puede ser cualquiera, ¿eh? O sea, aquí la cuestión está en que el narcisista, por ejemplo, casi siempre tiene como una imagen o trata de cumplir con una imagen ideal, y ahí cualquiera puede conectar con eso que él tiene, yo lo quiero. ¿Qué es lo que me esté vendiendo? Exitoso, inteligente. Entonces juega con la parte del ideal. Con otro narcisista pues sería un poco una guerra y algo complicado, pero si eres alguien neurótico, que es
lo somos, hace lo que aspiramos todos, ¿no? Que todos tenemos conflictos, pero nos podemos relacionar sanamente, pues ahí va a ser el gancho, ¿no? Eso que yo quiero lo tiene esta persona y ahí está el gancho, ¿no? Sí, pero bueno, generalmente escogen personas empáticas, ¿no? Que son muy... Que se pueden enganchar. Que se enganchan fácilmente o un poquito de sumisión, porque ellos lo que quieren es como que tener ese poder, ¿no? Por eso Sí. Creo que a muchas de nosotras nos ha tocado una relación narcisista por esa razón. Es algo muy común, al menos que ellos mismos busquen esa otra persona idealizada y se topen con una persona que también sea narcisista, pero sería muy como difícil de sostener algo así, pues, ¿no? ¿Y hay más narcisismo en hombres o en mujeres o es igual o...? Mira, ahí te va. Yo lo que pienso es que, y es como una cuestión, es compleja esta pregunta porque más que ser una cosa de géneros, es una cuestión de tu desarrollo, tu infancia, tu historia de vida. O sea, es indiferente. Tú puedes ser una mujer muy narcisista o puedes ser un hombre muy narcisista por cómo se dio tu historia de vida. ¿Qué es lo que pienso? Que ahora con todo el tema de estudios de género, ¿no? Se ha visibilizado mucho las conductas que son narcisistas. ¿A qué tipo de conductas relacionamos el narcisismo generalmente? Control, poder, superioridad, ¿no? Maltrato, manipulación. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos hablando en términos de análisis de sociales, pues está esta cosa hegemónica, que entonces y el machismo, entonces empiezan a cuestionar, ¿y a quién estamos asociando con algo narcisista entonces? ¿A los hombres? A los hombres. Pero en realidad yo creo que ahí pues es algo debatible. Digo, es algo, yo lo pondría en la mesa como, ¿será que más bien se están visibilizando estas conductas narcisistas? Pero no podríamos diagnosticar a todos los hombres que tienen estas conductas con un trastorno o con una personalidad narcisista, ¿no? Sí, porque, bueno, yo creo que es importante identificarlo porque todas podríamos decir que estuvimos con un hombre narcisista, no, todos mis exos narcisistas, porque se comportaron de tal manera, la relación no funcionó, no sé, algo no me gustó y ya es narcisista, Sí. Entonces, pues tampoco podemos generalizar. Todos, ¿no? ajá. ¿En dónde encontramos a los narcisistas? El otro día estaba leyendo sobre Donald Trump, que lo catalogan como un narcisista. ¿Son las personas que tienen poder? Pues generalmente tu personalidad te va a llevar a elegir tu profesión. Entonces, pues puede haber una tendencia, como todo, no podemos generalizar porque bien puede ser un religioso como puede ser un político, pero sí ciertas características de personalidad te pueden llevar a elegir ciertas carreras, ¿no? Oigan, ¿ustedes qué opinan? Ahora se me acaba de ocurrir. Ajá. Pues ahora con todo este tema que las mujeres queremos sobresalir, queremos salir adelante, que somos ya más independientes, que queremos mejores puestos, quizá eso pueda llevar a la mujer a desarrollar algo de narcisismo o que una mujer que quiera eso la cataloguen como narcisista. Mira, yo creo que también los cambios sociales nos hacen entender ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, desde el momento en que yo no te quiero necesitar, desde que hay como más individualismo, pues es una conducta un tanto narcisista. Desde el momento en que la red social pone ahí en juego la imagen y entonces yo quiero ser tan perfecta o perfecto y quiero la aprobación del otro, quiero mis likes y si no me pongo muy mal. O sea, yo creo que conforme la etapa de vida que estemos viviendo o conforme la sociedad va cambiando, sí pueden haber tendencias a ciertas personalidades. Ahora, que de eso a que te haga eso una narcisista, no lo sé, yo no lo creo. Pudiera ser que hubiera cambios que por estas conductas ahora desde la infancia el vínculo de los padres con los niños sean un poco más de indiferencia o de exigencia, de perfección, de cierto aislamiento y que eso pudiera generar más personalidades narcisistas. Pero no porque tú quieras ser más libre, más autónoma, más te hace una persona narcisista, ¿no? Yo creo que hay una diferencia. Sí hay que tener cuidado con no caer en conductas narcisistas de no te quiero, no te necesito,
porque eso es una defensa narcisista, como me duele, como me vas Sí, a lastimar, claro. no te quiero necesitar, ¿no? Pero bueno, eso. Yo tengo una duda. Por ejemplo, una persona que es narcisista, ¿se da cuenta que es narcisista ya que tiene el trastorno? ¿O sí acuden ellos a terapia? ¿O son gente que dice, no, yo estoy bien así como soy? ¿Cómo es eso? Pueden acudir a terapia si se les rompe su imagen nada más. Pero, mira, pueden darse cuenta, pero no necesariamente quiere decir que eso les genere algún tipo de preocupación o de sentimiento de culpa o de mira, quiero mejorar por tal persona o quiero ser una mejor persona. Generalmente llegan si tienen muchos sentimientos de vacío, si se los señalan a lo mejor llegan, se pueden dar cuenta porque la gente te señala cosas, ¿no? Pero de ahí a que haya como una conciencia real de tengo un problema y lo necesito cambiar es bien difícil. Sería, yo creo que la minoría. Sí, ¿verdad? Es el principal problema. Yo creo que al confrontarlos, bueno, no sé, como psicoanalista, Ajá. no sé si los confrontes inmediatamente, pero me imagino que para ellos ha de ser de ya, no vuelvo. No vuelven, Y ya esta psicóloga no me funcionó. no sabe de lo que habla, ajá, o les da rabia. Si logras un poquito entrar y generar angustia, pero es muy difícil, o sea, que hacer que se queden y seguirlo trabajando es complejo. Pero, O sea que como terapeuta no le puedes dar como tal ese diagnóstico al paciente, o sea, no puedes llegar a decirle, tú tienes una personalidad narcisista y esto hay que trabajar en ti. en ningún tratamiento se recomienda dar diagnósticos así porque la persona se empieza a defender y a proteger. Es como que te van a hacer un examen de personalidad y estás pensando, voy a poner esto porque si no tal cosa. Entonces, tú vas a terapia y el analista debería saber, estoy frente a un narcisista y debería de tener sus estrategias para como que romperle la coraza. Pero si tú se lo dices, le das poder, ¿no? Entonces él sabe más que tú sobre lo que está viviendo o no sabes lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ese es un riesgo, tampoco es que vamos a generalizar, pero eso sería lo que más probablemente pasaría. Okay. Si le das el diagnóstico. Y regresando un poquito como a ese desarrollo que tiene un narcisista, o sea, ¿qué es lo que vive esa persona para llegar ahí? O sea, todos vienen desde la infancia, o sea, todo viene por papás narcisistas, por algo que vivieron en su infancia, o cómo se desarrolla una persona pues narcisista. Va. Mira, como en todas las patologías o todas las estructuras de personalidad vienen de la infancia, pero hay varios factores. Por ejemplo, una persona, hay una cuestión que es lo que decía Sigmund Freud, que es como esto constitucional, esto constitutivo, ¿no? En las series complementarias él decía, hay algo con lo que ya naces, ¿no? Por ejemplo, que es si tu temperamento, si es un temperamento muy fuerte o si tienes poca o mucha energía. Entonces, una de las cosas es que si la persona tiene muy baja tolerancia a la frustración, y esto se ve desde los bebitos, ¿no? Que no tienen el alimento y gritan, y como que tienen muy baja tolerancia a la frustración, o que de manera innata traen mucha agresión. Esto es como en el reino animal, ¿no? O sea, hay líderes, hay unos que son más agresivos, hay otros que no. Entonces, ya una parte viene desde lo genético, desde lo constitutivo. Y otra parte puede venir de las vivencias. Por ejemplo, si me tocó una mamá o un papá o un cuidadora, que es muy hostil, que es muy agresivo, o que es indiferente, que no se preocupa en realidad por mí, que no me ama en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si se da un escenario o el otro, es decir, uno interno o uno externo, o convergen los dos, el niño empieza a sentir una necesidad de protegerse. Cada uno va a tomar un caminito. Por ejemplo, en este caso, la solución de un psicótico va a ser, no puedo con la realidad, me desconecto de la realidad, yo creo mi propia realidad.
la solución en un neurótico es, pues bueno, esta persona es buena, pero a veces es mala y ahí me la voy llevando en conflicto, pero me puedo relacionar con la persona. En el narcisista no puede integrar lo bueno y lo malo, entonces ¿qué hace? No te necesito, no te quiero, yo tengo que ser esa fuente de amor para mí mismo. No puedo depender de ti porque me pongo en riesgo, porque me siento muy vulnerable. Entonces se pone en juego desde los primeros años de vida, tanto lo interno como lo externo, y ahí es donde se va definiendo qué personalidad vamos a tener, desde algo más sano hasta algo más patológico o algo más grave como una psicosis, ¿no? Ay Dios, qué fuerte, qué fuerte. Sí. Vamos a hacer un break. ¿Qué estamos tomando, Jazz? Bueno, el día de hoy estamos tomando un vino tinto que viene de Concha y Toro, se llama Diablo, Dark Red, y de hecho el nombre lo dice, ¿no? Está muy oscuro el color, está muy rico, tiene notas de frutos oscuros, lo que son moras, zarzamoras, y bueno, viene de Chile, es un vino chileno que a mí, de hecho, son de mis favoritos. Sí, los chilenos. Los vinos. Salud. Salud. Está súper rico. Muy rico. Ya puedo. Adelante. ¿Los narcisistas también tienen ese rasgo de infidelidad? ¿O no precisamente un narcisista es infiel? Pues no es como un indicador, puede serlo, porque como no se relaciona en realidad y no siente mucha culpa, puede tener cierta tendencia. O sea, no mezcla esos sentimientos y aparte no siente culpa, ¿no? No siente culpa. O sea, en este caso, con la persona que está. Sí. Y tampoco esa necesidad de relacionarse, pues con la nueva persona, o sea, con la amante. No tiene empatía por ninguna de las dos. No hay sentido. Es por una nadie. de las cosas que se le dificulta al narciso desarrollar la culpa y la empatía. De hecho, se les dificulta hacer duelos, se les dificulta mucho empatizar con los sentimientos de los demás, porque precisamente ahí está el dilema, justamente no necesitar al otro. Y lo bloquean. O sea, es como... Sí, es un... Lo bloquean, es un bloqueo. O sea, en cuanto se sienten vulnerables, ya lo bloquean. pongo mi barrera. Sí, Wow. incluso buscan ni siquiera sentirse vulnerables. Entonces, llevar una relación con alguien narcisista de plano No es no recomendable. hay, bueno, no es recomendable, pero no hay solución. No Si alguien lo quiere cambiar, que dice, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a llevar a terapia, eso No, olvídenlo. Cambia. Son terapias, puede haber tratamientos, pero son complejos y largos, porque ahí, fíjate, el terapeuta tiene que lograr que sienta un poquito de culpa y que se relacione con el terapeuta, y como está todo el tiempo tratando de no hacer eso, pues es complejo, ¿verdad? Pero aparte yo creo que no puedes llegar como a convivir tanto tiempo con ellos, ¿no? Porque tu autoestima, pues yo me imagino que te la dejan por los suelos y yo no creo que puedas convivir como años. O bueno, a lo mejor hay quien sí, pero creo que sería muy complicado, hay mujeres ¿no? que sí, ¿no? Bueno, Ay. las destrozan. Lo que pasa es que a Sí. veces te crean esa dependencia, dependencia. ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, en mi caso fue de que estaba viviendo tanta manipulación que a veces me hacía dudar realmente si yo estaba mal o si caía en una exageración, ¿me explico? Entonces, la verdad es que mientras pues tú no vayas a terapia y no te des cuenta y el terapeuta no te ayude pues a dar un diagnóstico y a ti a salir de esa situación, se te pueden ir muchísimos años. A mí me pasó una anécdota, esta persona con la que yo conviví, cuando yo o sea, teníamos un conflicto y yo me ponía a llorar, para él era como que, ¿por qué estás llorando por eso? O sea, y en ocasiones me llegaba a imitar así de, estás llorando, y me daba a mí un coraje, dije, no, o sea, yo no quise investigar si era narcisista o no, pero dije, no, yo hasta aquí me quedo, porque sí siento yo que esas personas, o sea, pues no tienen, como dicen, la empatía. Y tú dices, porque no me entienden, ¿no? Te frustras. Sí, no tienen el cuidado con el otro. Así Yo es. siempre le decía, es que, ¿por qué no te pones en mis zapatos? O sea, ponte en mis zapatos. O sea, antes de discutirme o antes de pelearme, o sea, de quién tiene la razón,
trata de ponerte en mis zapatos porque yo quería que él me entendiera y obviamente pues estaba en un error porque era sumamente difícil por todas las cosas que ya hemos platicado. Entonces sí, o sea, no tienen como esa sensibilidad como ni siquiera quieren entenderte, o sea, ni siquiera quieren ponerte, o sea, ponerse, perdón, en tus zapatos porque no les da. Que dicen, no seas dramática. Sí. Que es lo típico. Eso que dijiste al final del no les da, porque es no quieren, no pueden. Exacto. Porque no ahí podía. se juega justamente, vuelvo, el conflicto interno, inconsciente es que en verdad no pueden. Sí. Porque si lo hacen, se sienten muy vulnerables. Y desde chiquititos aprendieron a no necesitar, a no empatizar, a no sentir vulnerabilidad ni culpa y a ser su propia fuente de amor y de cuidados y de suplirse todas sus necesidades. Entonces pueden armarse un teatro donde parece que están cuidándote, pero en realidad no. Si es un narcisista, no va a haber empatía. Sobre todo al inicio, ¿no? Cuando estás, bueno, obviamente no vas a empezar una relación con alguien que ya te está tratando mal o te baja la autoestima. Son muy atractivos, ¿no? Empiezan como que a buscar la manera de que les hagas caso, de llevarte aquí, allá. Sí. Y ya poco a poco van cambiando esto. Se venden muy bonito. Sí, se saben vender. Sí, como ese ideal, ¿no? Es como que yo soy eso que tú quieres, ¿no? Soy como ese ideal. Y se viven como ese, además eso es lo más lo más tramposo de todo, porque es como yo no me equivoco, yo soy perfecto, yo sé lo que estoy haciendo, yo, ¿no? Entonces es difícil no idealizar también uno, voltea y ve eso y qué seguridad y qué wow, ¿no? Entonces yo quiero eso, ¿no? Y ya cuando cambian dices, ¿por qué cambió? ¿O fui yo? Fue mi culpa que cambiara de esa manera conmigo. Ajá. Entonces ya, oigan, ahí pero ahí, lo malo. Ahí comienza lo difícil. Es importante, de verdad, ir a terapia porque también te descubres tú. O sea, descubres el por qué estás cayendo en esa manipulación, porque, por ejemplo, a mí me decía mi psicóloga en ese entonces que aquí lo importante es, ok, ya descubrimos que él es narcisista, pero aquí lo importante eres tú, o sea, tú por qué caíste en esa relación. Entonces, la verdad es que, bueno, yo siempre he dicho que él ha sido uno de mis más grandes maestros porque me ha enseñado mucho, pero en terapia descubrí también todas estas respuestas y creo la verdad es que si yo no hubiera ido a terapia, jamás hubiera tenido este crecimiento. Entonces ahí sí es importante que tú te descubras el por qué estás cayendo en esa relación o por qué te estás dejando manipular o por qué eres tan vulnerable o por qué tienes baja autoestima. Entonces ahí lo importante sí, pues eres tú en estos casos, pues. Trabajarlo, ¿no? Porque sí, una persona con alta autoestima o que sabe lo que quiere, lo que necesita, no va a caer con este tipo de personas. Va a notar luego, ¿no? A la primera bandera, o bueno, a veces a la segunda, porque o a veces a la tercera, o a la tercera. Pero te das cuenta, hasta aquí llegamos, sí. Sí, porque a veces por eso seguimos solteras. No. Sí. Por inteligentes. Por inteligentes, porque nos damos cuenta rápido. Sí. Después de eso, ya. Sí, al principio es difícil verlo desde el primero. Amiga, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, igual mi número de teléfono 3311-939383. También por ahí tengo en Instagram ya como mi nombre, Yaritza Mateus, o Psicoloquia, le puse ahí un nombre un poco creativo. Y TikTok, hay diferentes, pero más directo puede ser mi número o en Doctoralia, en la página de Doctoralia también. Pues continuando con el tema del narcisismo, características de un narcisista. ¿Cómo podemos, si estamos ya en una relación con un narcisista, cómo podemos como identificar que a lo mejor no tiene, como decíamos antes, el trastorno como tal, pero sí tiene una actitud narcisista? ¿Qué podemos ver? Bueno, yo diría que ante la duda siempre es mejor ir con un profesional, como les decía hace un rato, ¿no? Si no es algo que a ti te pasa frecuentemente, porque también creo que eso es un indicador, ¿no? Si es algo que me pasa todo el tiempo, tal vez tiene que ver algo contigo y hay que ir a terapia.
O también puede ser que estés eligiendo muchas personas con una personalidad muy narcisista, muy similar, pero ante la duda, ante el malestar, siempre es mejor ir con un profesionista. Pues cosas que pueden sentir, algunas ya las nombramos hace un ratito, ¿no? De repente mucha exigencia, de repente indiferencia, falta de empatía, no sé, de repente no cumplir con ciertos ideales. Si les haces una crítica se pueden poner un poco incómodos, a la defensiva, rabia, ¿no? Sí. Algo que les pasa mucho a los narcisistas es muy poca tolerancia a la frustración, pero como yo les decía, no es que porque una persona haga eso ya es un narcisista, pero son algunos de los indicadores, entonces mejor ante la duda ir con un profesionista, ¿no? O pongo pies en polvorosa, mejor ya. Next. Okay, ¿para qué batallar? Como mencionamos, algo muy importante es trabajar en uno mismo. Como dices, si estás ante una relación así, pues ir a terapia o incluso si terminas una relación, siempre hay que asistir a terapia para conocerte, para evitar caer en este tipo de personas y sobre todo aumentar tu propia autoestima, porque como dijimos, hay muchas banderas rojas que podemos verlo, a tiempo podemos salir de eso, porque no va a ser tan fácil cambiar a una persona que es narcisista. Sí, y es que también, por ejemplo, por experiencia propia, el narcisista, con todas estas características que tiene de manipulación, hace como que la otra persona caiga en muy baja autoestima, ¿no? Como incluso hasta que dudes, porque llega un momento en que no te reconoces a ti misma, es decir, ¿cómo estoy actuando? ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué sí, qué no? Pero todo esto es como ese que te envuelve la persona con esas características, sobre todo de manipulación, de indiferencia. También a mí me gustaría invitar a las mujeres que están pasando por esto que no les dé pena, porque a veces tú por no contarlo, porque dices no me van a juzgar o me van a criticar, pues te lo ahorras, no lo cuentas y ahí sigues en una relación estancada que te va a llevar pues muchísimos fracasos y tristezas emocionales. No, y que siempre se puede salir de ese tipo de relación. O sea, mientras tú quieras, mientras tú ya lo detectes y mientras tú quieras, siempre se puede salir de ese tipo de relación, porque al final de cuentas es una relación muy abusiva. Uh-huh. Entonces, siempre se puede salir con ayuda de profesionales, siempre con ayuda de profesionales. Y bueno, lo que yo iba a decir es justo que es bien importante la terapia para la persona que de alguna manera está eligiendo, ¿verdad?, estas personalidades narcisistas, porque a lo mejor hay un punto ciego ahí, algo en tu personalidad que está embonando y que hay que trabajarlo en terapia. ¿Para qué? Para que en lugar de engancharte cuando te traten mal o te controlen o te devalúen, tu respuesta sea el enojo, que es más sano que la duda y sí o no, o necesitar a la otra persona. O sea, yo creo que es más sano decir, oye, ¿qué te pasa?, ¿no? Que llorar o sentirte confundida, ¿no? Oye, hiciste que me transportara como a esos años, porque justamente esa pregunta me hizo a mí la psicóloga. ¿Sientes enojo? Ah, mira. Y yo, sí. Es buena tu psicóloga. Ajá. Y entonces, ella hizo una cara de satisfacción cuando yo le dije que sentía enojo. Eso es un avance. Ajá. En ese momento yo no lo veía, o sea, yo decía, ¿por qué me estás preguntando si estoy enojada? O sea, porque yo sentía como más tristeza, obviamente, o sea, yo lo catalogaba como dolor, pero era enojo. Entonces cuando yo le dije, sí, reconozco que estoy muy enojada con él, ¿no? Hizo esa cara de ahí la llevamos. ahí vamos, sí. Un logro, ahí va esta niña. Entonces sí, fue una de las preguntas como muy directas, muy clave que ella me hizo, y yo gracias a Dios le contesté que sí. Qué bueno. Y más que de seguro fue un proceso que tomó su tiempo, o sea, además de los altibajos, y se pueden ir años en terapia, y no nada más por esto, sino por el trasfondo que tiene, o sea, cómo llegué a esta relación. Probablemente viene algo de casa, viene algo con mi propia personalidad, o vienen mis propias inseguridades, y bueno, ahí hago el vínculo con la persona que es narcisista, ¿no?
con esta persona que busca alimentarse de ti, ¿no? De cierta manera, para que ellos suban su ego, su autoestima, se están alimentando de la tuya. Ese es el problema, ¿no? Que a ti te van a dejar hasta abajo. Y otra cosa clave, sí pasa eso, pero también, ¿por qué yo elijo un narcisista? Por mi narcisismo. Ahí es que es mucho trabajo de terapia, porque estoy eligiendo a esa persona que se me planta enfrente como alguien perfecto, ideal, que tiene todo lo que yo busco, y yo eso busco. Qué interesante. Me ¿no? gustaría ser como esa persona, Buen entonces. Claro, porque estás viéndolo tan perfecto que son tus ideales. Es tu narcisismo. O sea, estás idealizándolo tú también. Entonces se juega ahí una cosa de espejo, de los dos somos perfectos, ¿no? Yo tengo eso perfecto y tú eres perfecto y ahí nos vamos. Y es bien difícil salir de ahí por eso, porque tiene todo lo que busco. O sea, inmediatamente lo pones en un pedestal. Sí. Porque es como mi ideal, ¿no? Exacto. Wow, es interesante. Esto no lo sabía para nada. Sí. Pero dicen que así Ajá. pasa como en todas las relaciones, ¿no? O sea, más bien como que tú conectas con lo que Sí. eres y sientes en ese momento, ¿no? En todas las relaciones pasa, es verdad, pero imagínate que estás con un narcisista que se planta como alguien súper perfecto, pues se va a prolongar. En el Claro. enamoramiento todos idealizamos y es una parte de nuestro narcisismo. Cuando tú te enamoras de alguien y le ves todo eso que tú quieres en esos primeros momentos, son tus ideales puestos en esa persona, ¿sí? Pero cuando es un narcisista, pues se va a tratar de mantener ahí, que tú lo sigas viendo perfecto todo el tiempo. ¿No? Y ahí hay un enganche porque nadie somos perfectos, pasan los meses y algo malo le tienes que ver, pues, o sea, algo malo, puedes descubrir algo que no te encanta, pero que se puede trabajar y que no necesariamente tiene que ser una persona que siempre cumpla con todo lo que tú estás buscando, ¿no? Qué difícil. Ajá. Qué difícil. Es confuso. Sí. Si no es un ojo clínico, es muy confuso para poder diferenciar. Ujú. Es el problema, no tenemos ojo clínico. No, Pero ahí vamos, lo estamos trabajando. pero ante la duda, mejor ir con un especialista. Con un terapeuta. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta, chicas? Sí, yo quiero preguntarte si esto pues se cura. O sea, una vez que esa persona por alguna razón va a terapia, cae en las manos de un terapeuta, ¿esto tiene pues solución al 100% o nada más se controla o qué pasa ahí con el narcisista? Bueno, el tema de la cura en la psicoterapia es todo un tema bien complejo porque ningún tratamiento tiene una garantía de cura, sea por lo que sea que vayas. Es como en la medicina, depende de cómo responda tu cuerpo, igual depende de cómo responda tu mente. Si se logra entrar un poquito, causarle un poquito de angustia, tal vez por ahí uno puede entrar. A lo mejor hay dos panoramas, tres. Uno en el que, como decíamos hace rato, va a decir esto no me gusta, ese terapeuta no sabe lo que dice, me ofende y me voy. Otro en el que a lo mejor se logren algunas conductas adaptativas porque como se está dando cuenta, haga algunos cambios, a lo mejor un poquito a conveniencia, no lo sé, pero se hagan algún tipo de cambios, ¿no? Y en el mejor de los panoramas lograr un poquito de angustia, un poquito de culpa, o que se logre relacionar un poquito con el analista, porque luego se dan un montón de cosas en la terapia que en realidad no hay como un interés genuino, una gratitud, sino que más bien a veces van y claro, estoy con el mejor terapeuta, porque es mi terapeuta es el mejor, pero en realidad es otra vez idealización y no hay un vínculo. Entonces, para lograr eso tomaría años, se pudiera tal vez, pero no, generalmente no son como los mejores pronósticos. Depende mucho qué pase en el camino en la terapia, justo como les digo, en la medicina. No sabes si un tratamiento, vas a responder bien a un tratamiento, pues con la mente es muy parecido. No sabes si ante algo que le dijiste se va a enojar y se va a ir, o va a decir, uy, me conviene quedarme, ¿no? Entonces, pero son tratamientos largos, eso sí, complicados. Y ahora la terapia con las víctimas del narcisista, siempre he tenido yo esa duda, ¿cómo un psicólogo, un terapeuta puede dar el alta? O sea, ¿cómo dices, bueno, ahora sí ya,
te doy de alta, ya estás dado de alta. O sea, no entiendo. Eso me queda duda. Cuando logres ver qué es lo que te está enganchando y que eso implica, mira, la relación esta nada más es el síntoma, es como que la puntita del iceberg. Y puede ser que tú digas, ya lo dejé, ya lo logré dejar, pero que todavía haya cosas que trabajar. Entonces, en realidad, muchas veces creemos que al solucionar algo ya se nos puede dar de alta. Y no necesariamente. Hay dos formas de verlo. Si yo voy, trabajo algunos temas y logro dejar a esta persona y eso me soluciona mi conflicto, digamos, de manera inmediata o como la parte más rápida, que sería algo más observable, se puede dar un alta. Pero en realidad, en psicoanálisis, lo que pensamos es que eso es como que la puntita del iceberg, es algo que te está diciendo que tú estás eligiendo de esa manera porque hay algo más profundo en ti que te está llevando a elegir así y que muchas veces tiene que ver con tu historia de vida, con las cosas que has vivido, con la relación con papá y mamá, con algunos acontecimientos que pudieran ser traumáticos, con sentimientos de dependencia, o sea, hay muchas cuestiones en el fondo que si no se trabajan lo suficiente y el suficiente tiempo en terapia se pueden repetir. Es decir, yo voy a terapia, dejo a mi pareja, pero acto seguido me consigo una pareja igual, con las mismas características, porque no terminé de trabajar lo mío. Entonces no hay un tiempo definido, por lo menos para psicoanálisis, es hasta que la persona vea cambios ya más como contundentes y que su sentir es distinto, ¿no? Elige una persona de diferente manera, se relaciona de diferente manera, se siente ya más fortalecida, o sea, hay como otras cosas a valorar para una terapia que no es nada más el haber dejado la relación con el narcisista. Entonces, cuando dar un alta va a variar, depende de cada persona y de las cosas que se tengan que trabajar en terapia. Y lo ¿no? ideal es que ya una vez que te dieron de alta, pues ya no vuelvas a caer en ese mismo patrón de elegir narcisistas, ¿no? Eso es lo ideal, y si se hizo una buena terapia, lo más probable es que no pase, pero como todo no estamos exentos. Es como si tienes una enfermedad fisiológica, te curas, pero a lo mejor vuelve a pasar. No sabemos cómo va a responder tu mente, puedes tener recaídas, pero sería menos probable. Si trabajaste profundamente en terapia, sería menos y muy poco probable. Yo tengo una última pregunta. Ya me agarré preguntando yo. No tiene mucho que ver con el tema, pero sí es una duda que yo siempre he tenido, porque en la psicología pues hay muchas corrientes, ¿no? Que el psicoanálisis, que cognitivo-conductual y bueno, no sé cuántas más. ¿Cómo saber qué tipo de terapia tengo que elegir yo o cómo se hace la elección? Mira, en realidad, en teoría, todos deberíamos de poder trabajar lo mismo, las mismas temáticas y cosas complejas. El psicoanálisis tiene como esta fama de profundizar más. ¿Por qué? Por la base teórica y por el con qué trabajamos, que tiene que ver con cuestiones muy inconscientes, temas de historia de personalidad, y es como que más profundo, vaya. Bueno, esa es la manera en que se reconoce un psicoanalista, es trabajo con el inconsciente, con mi historia de vida, con traumas, con mi estructura de personalidad, pero las demás corrientes deberían también de poder tratar, nada más que desde otra forma de verlo. A lo mejor no va a trabajar tal cual con el inconsciente o con tu historia de vida, pero tendrán otras técnicas más cognitivas u otras técnicas más del aquí y el ahora, según la corriente, ¿no? Como, ok, tienes este problema, pero ahorita, ¿qué puedes hacer con eso? O sea, como que lo que cambia es la postura y un poquito la técnica, pero en teoría todos deberíamos de estar preparados. Para concluir, pudiéramos hacer como una síntesis de las características, ¿no? De lo que fuimos hablando y entendiendo. Tratar de no generalizar que porque hay ciertas conductas ya se trata de un narcisista, de algo patológico, ¿no? Un narcisista tiene problemas para vincularse, para relacionarse de una manera sana y afectiva con las otras personas. Otro aspecto de lo que hemos más o menos hablado aquí es que hay un conflicto con su imagen, ¿no? Que siempre pone un ideal
y siempre está en búsqueda de ese ideal del yo. O sea, eso que para mí es tan importante ser, o ese objetivo que es tan importante alcanzar, siempre va a estar en juego en mi vida. Siempre voy a estar tratando de alcanzarlo, ¿no? Otra de las que hemos hablado puede tener que ver con la falta de culpa, la falta de empatía. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se acuerdan ustedes de lo que hemos hablado? ¿Qué otra cosa tiene el narcisista de las que hemos hablado Lo ahorita? que decíamos al principio, ¿no? Del ego que tiene. Del ego, que es generalmente una personalidad muy centrada en sí misma, y una de las cosas que podemos ver justamente es que es egoísta o que es egocéntrico. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Pues que solo piensa totalmente en sí mismo y tiene como si tuviera una máscara, ¿no? O sea, él Sí. solito se la cree, Exacto. o sea, aunque no sea más ni sea el mejor, pero él solito se la está creyendo y hace Eso. que los demás Eso. también se la crean. Eso que estás diciendo es bien importante porque justamente es eso que él quiere sostener, esa imagen perfecta de sí mismo, ¿no? Por eso de ahí el mito de Narciso que en su reflejo en el lago se enamora de sí mismo y es como que hay algo que no le deja ver más allá que su propia imagen, ¿no? Y siempre está en búsqueda de sostener esa imagen perfecta de sí mismo. Entonces sí, es difícil que vea más allá o que vea una falla en eso. Siempre va a estar buscando cubrir fallas o justificar de alguna manera, o si se le hace una observación, el otro es el que busca una mala intención porque no tolera que él pueda o sea X o Y, ¿no? Mejor, ajá. Ajá, entonces eso es como que a grandes rasgos. Va a ser difícil obviamente sentir culpa porque hay un problema para relacionarse. Va a ser difícil que sienta tristeza, que haga duelos. Todo lo que tenga que ver con los vínculos y las relaciones afectivas es algo que se le va a dificultar. Y entre lo que yo les decía, de las características más comunes, ¿no? O más socialmente identificadas o visibilizadas, pues está todo este tema de la arrogancia, del egoísmo, del egocentrismo, de la falta de empatía, que son muy comunes en los narcisistas. Ok, y hay niveles, ¿no? De narcisismo o nada que ver. Pues más bien lo que hay que distinguir es si es una defensa narcisista, que a veces cualquier personalidad puede utilizarlas en menor o mayor medida, o si ya se trata de un caso grave de narcisismo, que ahí sí ya es... Que ya se relacionaría con otras patologías también. Exactamente, se puede relacionar con otras patologías. Sí. Bueno, pues yo nada más quiero agradecerte. Yo me siento muy contenta con la plática del día de hoy porque es un tema realmente pues es muy importante para nuestra vida diaria el saber distinguir a ese tipo de personas y también saber si uno tiene algún rasgo narcisista, pues para poder ir a terapia y controlarlo. ¿Algo que quieran decir, chicas? Ok, bueno, también agradecer que estés con nosotros. Realmente sí fue un tema súper interesante y se puede decir que el tema que está de moda, pero porque muchas personas no conocían ese término o en qué consiste, ¿no? Pero bueno, ya sabemos más o menos y creo que también es importante tomar en cuenta que no solamente el narcisista está en una pareja, ¿no? Sino en su vida diaria. Puede ser un jefe narcisista y esto lleva a una relación tóxica. Exactamente. O tu papá narcisista, tu mamá Exactamente. narcisista, tus familiares. Puede ser a lo Exactamente. mejor yo un maestro narcisista, no sé. Sí, esa es en la tu día a cuestión, día. que más que generalizar, por ejemplo, en hombres o en ciertas conductas, es eso, que puede haber alguien que sí tiene una patología algo fuerte de narcisismo y puede ser tu jefe, tu pareja, tu hermano, tu papá, ¿no? O sea, que más bien eso es algo que hay que diagnosticar en un proceso clínico, ¿verdad? Pero hay indicadores y uno puede como que observar algunas cosas, ¿no? Que pueden ser ahí un indicador de un narcisista en potencia, vaya, ¿no? Sí, no, debe ser de muy- un posible muy difícil, narcisista. Muy difícil, digo, porque estás con una pareja, bueno, dices algo de ahí, pero si tu papá es narcisista o alguien cercano a ti, ahí está mucho más complicado. Sí, son generalmente lo que ahora le llaman las relaciones tóxicas o las relaciones, ¿no? Pero sí, es complicado, pero lo importante ahí es que si tú trabajas en ti, aunque no te puedas ir físicamente en algún punto de tu vida, sí puedes a nivel emocional hacer esos cortes, o sea, decir, esta persona está haciendo esto por esto y por esto, y no quedar como que no te sobrepase, no quedar envuelta en eso, ¿no? Poner como esos límites. Ujú.
Sí, no quedar como solo en víctima, pues. Exacto. Sino tomar acción. Exactamente. Pues la verdad es que yo espero que este mensaje llegue a muchas personas. Ojalá que llegue a aquellas personas que realmente lo necesitan, aquellas personas que tengan dudas si están o no están en una relación narcisista, o si tienen duda de entrar en una relación. Ojalá que pues que les pueda servir, porque siento que este tema sí es bien importante, y pues qué mejor que tengamos esa información antes de entrar a esa relación, ¿no? Y bueno, pues también agradecerte, amiga, de que nos hayas compartido pues este tema. La verdad es que sí lo queríamos como atacar de una manera pues más profesional, para que le pueda servir a todas las personas que nos están escuchando. Y esperemos que vuelvas en otra ocasión para otro Sí, episodio. con más. gusto. Porque tenemos muchos Sí, hay temas. Ustedes mándenme Muchos los temas. y yo con gusto. No, pues gracias a las tres por la invitación, y espero que pues haya ayudado de algo, ¿verdad? Los temas, la plática, la charla. Y bueno, pues como siempre al final brindamos. Claro. No puede Ya faltar. casi no hay, pero Salud. Salud.